Muy bien, hermanos. Que la paz del Señor sea con nosotros en esta noche. Esperando, hermanos, pues que durante la semana pues hayan estado bien ustedes, no hayan tenido ningún tropiezo. Y vamos a continuar, hermanos, con el conflicto de los siglos. La semana pasada terminamos pues viendo que a Wycliffe, el sistema papal, comenzaron a querer que se retractara, ¿no? Y en una reunión que tuvieron, pues él al momento de salir le dijo: ¿contra quién pensáis que estás conteniendo? Dijo al concluir: ¿con un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Diciendo esto, se retiró de la asamblea sin que ninguno de los adversarios intentara detenerlo, hermanos. Cuando uno tiene el conocimiento que Wycliffe lo tuvo, hermanos, nuestro deber es decir la verdad delante de cualquier persona. Recordemos que él estaba en presencia del sistema papal y todo eso. La obra de Wycliffe quedaba casi concluida. El estandarte de la verdad que él había sostenido por tanto tiempo iba pronto a caer de sus manos, pero era necesario que diese un testimonio más en favor del evangelio. La verdad debería ser proclamada desde la misma fortaleza del imperio del error. Fue emplazado Wycliffe a presentarse ante el tribunal papal de Roma, que había derramado tantas veces la sangre de los santos. Por cierto, que no dejaba de darse cuenta del gran peligro que la amenazaba, y sin embargo hubiera asistido a la cita si no se le hubiese impedido un ataque de parálisis que lo dejó imposibilitado. Mire, hermano querido, cómo trabaja Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo que quería ir a Roma? Y el Señor todavía no le permitía, pero él necio que quería ir a Roma. Y el Señor pues le puso obstáculo para que llegara a Roma a la fecha que él había dispuesto. Lo dejó imposibilitado para hacer el viaje, pero si su voz no se iba a oír en Roma, podía hablar por carta, y resolvió hacerlo. Desde su rectoría, el reformador escribió al Papa una epístola que, si bien fue redactada en estilo respetuoso y espíritu cristiano, era una aguda censura contra la pompa y el orgullo de la sede papal. O sea, Wycliffe no podía estar presente ahí, ¿no? Pero él envió una carta bien amplia y más que todo halagando bastante al Papa, dice. En verdad me regocijo, decía, en hacer notorio y afirmar delante de todos los hombres la fe que poseo, y especialmente ante el obispo de Roma, quien, como supongo que ha de ser persona honrada y de buena fe, no se negará a confirmar gustoso esta mi fe, o la corregirá si acaso la encuentra errada. Hermano, cuando nosotros hablamos con la palabra de Dios y la verdad, hermano, no hay error. Pero cuando hablamos con nuestros propios sentimientos y nuestras palabras, puede haber error. En primer término, supongo que el Evangelio de Cristo es toda la sustancia de la ley de Dios. Declaro y sostengo que por ser el obispo de Roma, el vicario de Cristo aquí en la tierra, está sujeto más que a nadie a la ley del Evangelio. O sea, Wycliffe apelando a la conciencia del Papa de la ley de Dios.
Porque ¿cómo podemos nosotros decir si somos cristianos y no hacemos lo que Cristo hizo en la tierra, sino que hacemos lo contrario? Porque entre los discípulos de Cristo la grandeza no consistía en dignidades o valer mundanos, sino en seguir de cerca a Cristo e imitar fielmente su vida y sus costumbres. ¿Y qué es lo que hacía el sistema papal? Muy contrario a lo que Cristo hizo en la tierra. Durante el tiempo de su peregrinación en la tierra, Cristo fue un hombre muy pobre, que despreciaba y desechaba todo poder y todo honor terreno. Ningún hombre de buena fe debiera seguir al Papa ni a santo alguno, sino en aquello en que ellos sigan el ejemplo del Señor Jesucristo. Pues San Pedro y los hijos de Zebedeo, al desear honores del mundo, lo cual no es seguir la pisada de Cristo, pecaron y por tanto no deben ser imitados en sus errores. O sea, aquí Wycliffe lo estaba desenmascarando, ¿no? Así como Cristo desenmascaró al diablo ahí en la cruz, Wycliffe estaba desenmascarando a estos señores que decían ser vicarios de Cristo, ser embajadores de Dios, pero no hacía lo que Dios mandaba, hacían lo contrario. El Papa debería dejar el poder secular, todo dominio y gobierno temporal, y con tal fin exhortar y persuadir eficazmente a todo el clero a hacer otro tanto. Pues así lo hizo Cristo y especialmente sus apóstoles. Por consiguiente, si me he equivocado en cualquiera de estos puntos, estoy dispuesto a someterme a la corrección y aún a morir. O sea, si le encontraban algo de lo que no estaba escrito en la Biblia, él estaba dispuesto a morir. Dice si es necesario. Si pudiera yo obrar conforme a mi voluntad y deseo, siendo dueño de mí mismo, de seguro que me presentaría ante el obispo de Roma, pero el Señor se ha dignado visitarme para que se haga lo contrario y me ha enseñado a obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, Dios lo estaba deteniendo ahí para que no se vaya a enfrentar con el sistema papal. Pero muchos de nosotros vamos más allá de todas esas cosas, ¿no? Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Al concluir decía, oremos a Dios para que mueva de tal modo el corazón de nuestro Papa Urbano VI, que él y su clero sigan al Señor Jesucristo en su vida y costumbres, y así se lo enseñen al pueblo, a fin de que, siendo ellos el dechado, todos los fieles lo imiten con toda fidelidad. Miren, hermano, la carta que le envía Wycliffe al Congreso Papal, ya que no podía estar presente en esa reunión que lo invitaron, y le envió una carta bien detallada. ¿Quién podía dudar de todas esas cosas? Dice, así enseñó Wycliffe al Papa y a sus cardenales la mansedumbre y humildad de Cristo, haciéndole ver no solo a ellos, sino a toda la cristiandad el contraste que había entre ellos y el maestro de quien profesaban ser representantes, o sea, lo contrario de lo que ellos representaban. Si nosotros somos cristianos, hermanos, debemos imitar a Cristo. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos domine antes que la carne domine el cuerpo. Si tenemos algún contratiempo con alguien, recordar que Cristo tuvo mucho contratiempo, hermanos, y nunca ofendió a nadie. Más bien, le hizo muchas cosas maravillosas.
Wycliffe estaba convencido de que su fidelidad iba a costarle la vida. El rey, el papa y los obispos estaban unidos para lograr su ruina. Parecía seguro que en pocos meses o más tardar lo llevarían a la hoguera. Pero su valor no disminuyó, porque habéis de buscar lejos la corona del martirio, decía él. Predique el evangelio de Cristo a arrogantes prelados y el martirio no se hará esperar. Hermano, viene la ley dominical, viene la persecución para los cristianos. Mientras nosotros predicamos el amor de Cristo y que todo es amor y todas esas cosas, no tendremos dificultad ni problema con nadie, pero desde el momento que queremos y desenmascaramos al diablo con su patraña que está haciendo en la humanidad, ahí es donde vamos a tener dificultades y problemas. Wycliffe no tenía problema con ellos mientras no le hablaba y le hacía ver de que todo estaba mal. No obstante, la providencia de Dios velaba aún por su siervo, y el hombre que durante toda su vida había defendido con arrojo la causa de la verdad, exponiéndose diariamente al peligro, no había de caer víctima del odio de sus enemigos. Wycliffe nunca miró por sí mismo, pero el Señor había sido su protector, y ahora que sus enemigos se creían seguros de su presa, Dios lo puso fuera del alcance de ellos. En su iglesia de Lutherworth, en el momento en que iba a dar la comunión, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés, hermano? Moisés sufrió tantas penalidades sacando a ese pueblo de Israel a la tierra prometida. Y soportó tantas quejas y tantas cosas que le decían. Y al final, a los que iban a llegar para entrar a la tierra, el Señor le dijo: Moisés, ven, te enseñaré la tierra que le prometí a Abraham y a su descendencia, pero tú no entrarás en ella. Y lo llevó a descansar. A Wycliffe lo cuidó, lo guardó, para que el enemigo no se ensañara con él, para que no tuvieran la victoria, porque el papado quería tener la victoria de coger y quemarlo vivo en una hoguera en medio del parque. Pero Dios no le permitió, hermano, y lo llevó al descanso. Dios le había señalado a Wycliffe su obra, puso en su boca la palabra de verdad y colocó una custodia en derredor suyo para que esa palabra llegase a oídos del pueblo. Su vida fue protegida y su obra continuó hasta que hubo echado los simientes para la grandiosa obra de la reforma. Con Wycliffe comienza la reforma, así como con Cristo comenzó la reforma, hermano. Cristo fue un reformista. Recordemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había confundido. Dios le había dado una orden de que cuidara a su pueblo, que cuidara a sus hijos, que los curara y todas esas cosas. Pero los sacerdotes y los fariseos nunca hicieron eso. Más bien se ensañaban con el pueblo, le ponían leyes que ni ellos mismos podían cubrirla, pero le ponían que el pueblo sí debería pagarla. Y vino Cristo y desenmascaró ese pueblo. Por eso lo odiaron y por eso lo mataron. Wycliffe surgió de entre las tinieblas de los tiempos de ignorancia y supersticiones. Nadie había trabajado antes de él en una obra que dejara un molde al que Wycliffe pudiera atenerse.
O sea, antes de Wycliffe, nadie se había tomado la decisión y la valentía de enfrentar al sistema papal. Nadie se atrevía a alzarle la mirada a un sacerdote. Siempre venía el sacerdote por la calle y la gente agachaba la cabeza. Pero Wycliffe fue tomado de un lugar, hermanos, para hacerle frente a la verdad. Suscitado como Juan el Bautista para cumplir su misión especial, fue el heraldo de una nueva era. Con todo, en el sistema de verdad que presentó hubo tal unidad y protección que no pudieron superarlo los reformadores que le siguieron. Y algunos de ellos no lo igualaron ni siquiera, aún 100 años más tarde. Echó simientes tan hondos y amplios y dejó una estructura tan exacta y firme que no necesitaron hacer modificaciones los que lo sucedieron en la causa. O sea, Wycliffe dejó una obra grande que solamente los que vinieron tenían que continuar con la obra y con las cosas que Wycliffe ya le había dejado listo para enfrentar al sistema papal. El gran movimiento inaugurado por Wycliffe, que iba a libertar las conciencias y los espíritus y a emancipar las naciones que habían estado por tanto tiempo atadas al carro triunfal de Roma, tenía su origen en la Biblia. Recordemos que para cuando estaba Wycliffe ya tenían como 1000 años de que el sistema papal estaba gobernando y solamente ellos podían discernir supuestamente lo que Dios mandaba el mensaje. Era ella el manantial de donde brotó el raudal de bendiciones que como el agua de la vida ha venido fluyendo a través de las generaciones desde el siglo XIV. Con fe absoluta, Wycliffe aceptaba la Santa Escritura como la revelación inspirada de la voluntad de Dios. Recordemos porque el tiempo de Wycliffe, las Sagradas Escrituras no la tenía nadie, solamente Roma en sus bodegas. Como regla suficiente de fe y conducta, se le había enseñado a considerar la Iglesia de Roma como la autoridad divina e infalible y aceptar con reverencia implícita las enseñanzas y costumbres establecidas de hacía 1000 años. O sea, los padres de Wycliffe le enseñaron a respetar el sistema papal, pero Wycliffe no se quedó ahí. Muchos de nosotros venimos de la Iglesia Católica y nuestros padres nos han enseñado a respetar al cura, al sacerdote. Pero Dios es tan grande, hermanos, que en muchos hogares ha puesto la Biblia para que escudriñemos y ver cuántas de las verdades que el sistema papal dice y hace es verdad. Pero de todo esto se apartó para dar oídos a la santa palabra de Dios. Esta era la autoridad que él exigía que el pueblo reconociese. En vez de la iglesia que hablaba por medio del Papa, declaraba él que la única autoridad verdadera era la voz de Dios escrita en sus palabras. La única verdad, hermano. No hay verdad en otra parte sino en las Santas Escrituras. Nosotros como seres humanos somos mentirosos y engañosos. Y muchas veces cogemos la Sagrada Escritura, parte de ellas, para nuestra conveniencia. Y enseñó que la Biblia es no solo una revelación perfecta de la voluntad de Dios, sino que el Espíritu Santo es el único intérprete y que por el estudio de sus enseñanzas, cada uno debe conocer por sí mismo sus deberes. O sea, recordemos aquí lo que Cristo Jesús dijo, ¿no? Antes de su partida lo dijo bien claro. No os dejaré solo, le enviaré un consolador.
que os guiará a la verdad. Y no hay otra verdad que el Espíritu Santo hable por medio de los seres humanos. Así logró que se fijaran los hombres en la palabra de Dios y dejaran a un lado al Papa y a la Iglesia de Roma. Así la gente comenzó a buscar más la Biblia y dejar a un lado el sistema papal. Wycliffe fue uno de los mayores reformadores por la amplitud de su inteligencia, la claridad de su pensamiento, su firmeza para sostener la verdad y su intrepidez para defenderla. Fueron pocos los que le igualaron entre los que se levantaron tras él. Caracterizaban al primero de los reformadores su pureza de vida, su actividad incansable en el estudio y el trabajo, su integridad intachable, su fidelidad en el ministerio y sus nobles sentimientos, que eran los mismos que se notaron en Cristo Jesús. Hermanos, no es un simple estudio de las Sagradas Escrituras las que nos llevan al conocimiento, sino permitir que el Espíritu Santo more en nosotros para que esas palabras que leemos y estudiamos, hermanos, haga un cambio en nosotros. Porque si no hay cambio en nosotros, hermanos, ¿de qué nos sirve seguir leyendo tantas cosas si seguimos lo mismo, no? Recordemos que el diablo también estudia la Sagrada Escritura. Y ahí se lo dijo con así dice Jehová a Cristo Jesús cuando le dijo y lo llevó así a la parte alta y le dijo, échate, que escrito está, vendrán los ángeles y te cogerán para que no te haga daño. Y esto, no obstante la oscuridad intelectual y la corrupción moral de la época en que vivió. El carácter de Wycliffe es una prueba del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. No sé cómo le trataba de decir, hermanos, que no hay un libro más bello en la cual puede hacer cambiar y hacer sabio al ser humano que las Sagradas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue, el esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y la fortalece. Ensancha el entendimiento, aguza la percepción y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio al pensamiento. Los sentimientos y las aspiraciones da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Santas Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. La entrada de tus palabras, dice el salmista, alumbra a los simples y les da inteligencia, hermano. Tenemos bastante información en las Sagradas Escrituras. El salmista, Salomón con sus proverbios, cosas que nos instruyen para poder tener una sabiduría grande con el poder del Espíritu Santo. Las doctrinas que enseñó Wycliffe siguieron hundiendo por algún tiempo. Sus partidarios, conocidos por wyclifistas y lollardos, no solo recorrían Inglaterra, sino que se esparcieron por otras partes, llevando a otros países
el conocimiento del evangelio. Cuando su jefe falleció, los predicadores trabajaron con más celo aún. Aunque antes y la multitud acudían a escuchar sus enseñanzas, algunos miembros de la nobleza y la misma esposa del rey contábase en el número de los convertidos, y en muchos lugares se denotaba en las costumbres del pueblo un cambio notable, y se sacaron de las iglesias los símbolos idólatras del romanismo. Pero pronto la tempestad de la despiadada persecución se desató sobre aquellos que se atrevían a aceptar la Biblia como guía. Los monarcas ingleses, ansiosos de confirmar su poder con el apoyo de Roma, no vacilaron en sacrificar a los reformadores. O sea, la verdad que había ganado el 50% de Inglaterra, como Roma siempre ha puesto el ego y poder tener esa forma de gobernar, dice que algunos reyes comenzaron a sacrificar a los reformadores. Por primera vez en la historia de Inglaterra fue decretado el uso de la hoguera para castigar a los propagadores del evangelio. Los martirios seguían a los martirios. Los que abogaban por la verdad eran desterrados y atormentados, y solo podían clamar al oído del Dios de Sabbath. Se les perseguía como a enemigos de la iglesia y traidores del reino, pero ellos seguían predicando en lugares secretos, buscando refugio lo mejor que podían en las humildes casas de los pobres y escondiéndose muchas veces en cuevas y antros de la tierra. O sea, ellos eran perseguidos y ellos buscaban la forma de esconderse de sus perseguidores. A pesar de la ira de los perseguidores, continuó serena, firme y paciente por muchos siglos la protesta que los siervos de Dios sostuvieron contra la perversión predominante de las enseñanzas religiosas. Los cristianos de aquellos tiempos primitivos, que no tenían más que un conocimiento principal de la verdad, pero habían aprendido a amar la palabra de Dios y a obedecerla, y por ella sufrían con paciencia. Como los discípulos en los tiempos apostólicos, muchos sacrificaban sus propiedades terrenales por la causa de Cristo. Aquellos quienes se permitían habitar en sus hogares daban asilo con gusto a sus hermanos perseguidos, y cuando a ellos también se les expulsaba de sus casas, aceptaban alegremente la suerte de los desterrados. Maravilloso, hermano, ¿no? Que ellos con gozo, con alegría aceptaban las leyes del gobierno, porque ellos, los gobernantes, eran que ponían esas leyes de que nadie podía estudiar la Biblia, y todo aquel que se atrevía era despojado de todos sus bienes y echado a las cárceles. Cierto es que miles de ellos, aterrorizados por la furia de los perseguidores, compraron su libertad haciendo el sacrificio de su fe y salieron de las cárceles llevando el hábito de los arrepentidos por hacer pública retractación. ¿Sabe lo que dice la Iglesia Católica, hermano? Que nosotros estamos errados, que nosotros somos ladrones, que nosotros le hemos robado la Biblia de ellos y la hemos cambiado. Le hemos sacado las bendiciones que estaban ahí. Y por ende, pues, vamos a seguir a hacer
igual que en el tiempo de Wycliffe, a ser perseguido. Pero no fue escaso el número, contándose entre ellos nobles y ricos, así como pobres y humildes, de los que sin miedo alguno daban testimonio de la verdad en los calabozos, en las torres lolardas, gozosos en medio de los tormentos y las llamas, de ser tenidos por dignos de participar de la comunión de su padecimiento. Hermanos, la historia se repite. Si ustedes han estudiado y han analizado las Sagradas Escrituras, estas cosas se han repetido tiempo y tiempo y tiempo, del Génesis hasta el Apocalipsis. Se repiten estas cosas que muchos se oponen a los principios de Dios. Los papistas fracasaron en su intento de perjudicar a Wycliffe durante su vida, y su odio no podía aplacarse mientras que los restos del reformador siguieron descansando en la paz del sepulcro. Por un decreto del Concilio de Constanza, más de 40 años después de la muerte de Wycliffe, sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente. Vea, no lo pudieron quemar en vida, pero después de muertos, sus huesos fueron quemados públicamente y la ceniza arrojada a un arroyo cercano. Ese arroyo, dice un antiguo escritor, llevó la ceniza al río Avon, el Avon al Saberna, el Saberna a los mares y estos al océano. Y así es como la ceniza de Wycliffe son emblema de sus doctrinas, las cuales se hallan esparcidas hoy día por todo el mundo entero. Cuán poco alcanzaron a comprender sus enemigos el significado de su acto perverso. Por medio de los escritos de Wycliffe, Juan Hus de Bohemia fue inducido a renunciar a muchos de los errores de Roma y asociarse a la obra de la Reforma. O sea, esos escritos de Wycliffe llevaron a muchas personas que eran sacerdotes, hermanos, ¿a qué? A renunciar a todas las barbaridades que el papado hacía. Y se cogían también ¿a qué? A denunciarlo por medio de los escritos de Wycliffe que dejó y de las Sagradas Escrituras. Y de este modo, en aquellos dos países tan distantes de uno de otro, fue sembrada la semilla de la verdad de Bohemia. Se extendió la obra hasta otros países. La mente de los hombres fue encauzada hacia la palabra de Dios, que por tan largo tiempo había sido relegada al olvido. La mano divina estaba ahí preparando el camino a la gran reforma, hermano. Eso volverá a suceder en el tiempo del fin. Estamos por verlo. Muchos lo veremos, otros no lo veremos. Por la gracia de Dios bajaremos al descanso. Pero hay muchos que verán esta misma artimaña del diablo tomado posesión del sistema papal, volverá a tomar las riendas. Y todo aquel que no se someta a las autoridades de ellos serán llevados a los calabozos, serán quitados todos los bienes que tienen y serán maltratados. Y ya tenemos esas señales, hermanos. Ahí tenemos la famosa pandemia. Si usted no se ha vacunado, no puede entrar a los supermercados a comprar. No se puede subir a los carros. Tiene que presentar un certificado de que ya fue puesta la vacuna, hermano.
Entonces imagínense con esta pequeña enseñanza que nos está dando el mundo con el asunto de la pandemia, que no es nada con relación a lo que viene con la ley dominical. Que usted no va a poder ni comprar ni vender y usted debería estar ya en el campo, porque si en la ciudad se morirá de hambre. O tiene que hacer como hicieron muchos, estoy acá asustado por la forma como estaban haciendo maltratados, hacer un pacto con Roma, con el papado, y ellos le ponen una ropa bien desagradable, y la gente que lo ve ya sabe que usted ha sido de uno de los que se oponían a todas las ordenanzas papales. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, los guarde y nos siga dando esa luz que necesitamos y que el Espíritu Santo nos fortalezca para poder estar en pie para cuando esto suceda. Así como hicieron los 3 jóvenes en el horno de fuego de Nabucodonosor, que no se inclinaron ante ninguna estatua. Así también nosotros, con el poder del Espíritu Santo, tendremos que estar siempre firmes, hermano, y preparados. Que Dios los bendiga y los guarde, hermano. A la gloria del Señor, quiero entonar esta noche una alabanza dedicada a la gloria de Dios. Se titula Volar como águila. Amén. Al sonar de una trompeta, oigo santo resurgiendo, la gloria y majestad del Señor Jesús. Oigo gritos de victoria y las triunfantes notas, los honores y canciones de amor. Esas notas son milagros, corazones renovados, ejemplo y del poder de la cruz. Esa gloria me inundó, de rodillas me postré, reverente por tan grande salvación. Y volaré como el águila, navegaré en el viento y viviré en el eterno hogar que es mi herencia. Voy a adorar al Cordero en la plenitud de la gloria y viviré eternamente con Jesús, mi Salvador. Yo ya puedo ver el brillo de los palacios de oro puro, donde hay paz, felicidad y amor sin fin. Veo piedras preciosas, lindas como el arco iris, y bellezas que jamás imaginé. Son los premios de victoria que le ofrecen los vencedores en las batallas del conflicto contra el mal. Todo eso me envuelve en un amor sin dimensión, abundante gracia sin explicación. Y volaré como el águila, navegaré en el viento y viviré en el eterno hogar que es mi herencia.
de la gloria y viviré eternamente con Jesús, mi Salvador. Volaré como el águila, navegaré en el viento y viviré en el hogar que es mi herencia. Voy a adorar al Cordero en la plenitud de la gloria y viviré eternamente con Jesús, mi Salvador. Amén. Amén, amén. Amén, hermano. Amén.